Hola, ¿cómo están todos? Para los que no me conocen aún, me presento, mi nombre es Mia Blasi, soy de Uruguay y estoy muy feliz de representar a mi país en este congreso. Hace unos cuantos años ya que me dedico a la interpretación, estudio e investigación del tarot en general. Tomando esto como punto de partida, como siempre digo, porque hay un antes y un después de este momento en mi vida, y con las ganas de optimizar sus usos e interpretaciones, lo fui vinculando con otras disciplinas holísticas y, acompañando también mi proceso interno, la vida me llevó a conocer y combinar el poder sanador de las gemas con la herramienta de autoconocimiento y terapéutica del tarot. Así que antes de comenzar, solamente me resta agradecer profundamente el espacio que este tipo de encuentros nos brindan a todos los que amamos el tarot alrededor del mundo y también celebrar la energía y el trabajo puestos en este primer Congreso Uruguayo de Tarot. El tema que abordaré el día de hoy es la correspondencia entre el tarot y las gemas o los cristales. Y aunque ya he hablado de esta temática varias veces, quienes me estén viendo en este momento podrán descubrir que tomaré un enfoque totalmente diferente, porque siempre hay más aristas para revelar sobre este apasionante tema, ¿verdad? A cada uno de los arcanos mayores, de acuerdo a sus características y significados, le corresponde una piedra que, al ser combinadas, resultan en una gran herramienta terapéutica y de autoconocimiento, pero también se vinculan con su costado predictivo. Los invito entonces y les doy la bienvenida al fascinante mundo que yo misma he descubierto a través de esta combinación, que no se limita solo a la sanación física a través de la elección del cristal correcto, sino también a la sanación emocional y de los cuerpos etéreos por intermedio de las claves del tarot. Para introducirnos directamente en el tema y comenzar a conocer los beneficios de combinar el poder sanador y regenerador de las gemas y el costado predictivo, pero también de autodesarrollo del tarot, en primer lugar es adecuado diferenciar las distintas maneras de usar las piedras. La forma más habitual de combinarlas es teniéndolas de manera física en una consulta presencial. ¿Cuántos de nosotros tenemos gemas en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de creación, o para quienes están más vinculados a sus propiedades, las tienen como elementos de sanación a la hora de una consulta de cualquiera de las disciplinas holísticas a las que nos dediquemos, o como protección misma del terapeuta? Quizá la mayoría de ustedes se queden con ese uso de las piedras, pero otros más curiosos tal vez se pregunten, ¿cuál es el fin de combinar estas herramientas? ¿Para qué? Si ya cada uno, tanto las gemas como el tarot, tienen campos de alcance tan amplios que nos resultan prácticamente incalculables. Este es el punto en que tendría que contarles que las gemas, por sí mismas, tienen la capacidad de modificar las frecuencias vibratorias del ser humano. Como muchos ya sabemos, el cuerpo está formado por átomos y estos tienen cargas positivas, neutras y negativas, que están sujetas a las leyes del magnetismo. Resulta que las gemas también lo están, y su vibración, por lo tanto, es capaz de influir en las energías que las rodean. Son estructuras cristalinas ordenadas, sus átomos forman figuras geométricas en el interior, pero esto no es todo. ¿Sabían que las piedras en contacto con nuestra piel forman un campo electromagnético y transfieren su carga? Con esta acción, corrigen alteraciones en el organismo, restauran y equilibran, eliminan las cargas emocionales y los tóxicos, produciendo limpieza en todos nuestros cuerpos y equilibrando las emociones. Si lo pensamos, todos hemos pasado por momentos o situaciones en nuestras vidas en que sentimos la necesidad, impulsados tal vez por nuestro guía interior, consciente o inconscientemente, de buscar un agregado externo de energía. Y es ahí cuando nos abocamos
espontáneamente al encuentro de las gemas. Muchos de nosotros hemos sentido en algún momento el deseo de tener una gema. La ponemos en un bolsillo, en una cartera o la tenemos cerca simplemente porque es muy bonita. En la mayoría de los casos está presente la necesidad de ese adicional mineral. A veces nos vemos impulsados a acercarnos a algún lugar de la naturaleza donde hay un alto contenido de minerales y todo eso es un llamado natural. Habrán visto ustedes que solo he utilizado unos minutos para hablar de las propiedades de las gemas en general y ya se pueden apreciar las virtudes de dicho elemento y la ayuda que puede significar a la hora de realizar la combinación. Otro punto que creo importante es conocer las diferencias entre las gemas y los cristales a la hora de elegir la pieza adecuada para trabajar. Incluso es muy importante saber si son genuinas o teñidas. Pero en realidad mi propósito en esta ponencia no es profundizar tanto en el aspecto técnico de las piedras, sino en lo que podemos lograr con ellas y sus combinaciones. Unos datos interesantes y que me llamaron la atención en lo personal es que desde la Edad Media hay registros de que se utilizaban las gemas como métodos de lectura por sí mismas, lo que conocemos en la actualidad como litomancia. También pude descubrir que desde aquella época la amatista, por ejemplo, era usada contra la embriaguez. Se decía que quien la llevaba sobre el cuerpo era capaz de beber en gran cantidad y no padecer las consecuencias. El ópalo, por su parte, era capaz de otorgar la invisibilidad a su portador. Curioso, ¿verdad? Otro dato que me parece muy relevante es que las piedras crean campos de fuerza, longitud de ondas y que el sistema endocrino en el cuerpo humano es el receptor de estas vibraciones. Es fundamental tener en cuenta la energía vibracional de las gemas y la frecuencia en que se pueden usar para intensificar el movimiento y el flujo de la energía a través de nuestro sistema individual de luz. También es necesaria, por supuesto, la intención para activar, focalizar y direccionar esa energía. Lo que hacen en realidad es movilizar la energía donde está bloqueada y llevarla al punto de armonía. La sanación con piedras comienza en el cuerpo espiritual, que es donde duerme el molde del alma y donde se encuentra el plan maestro de nuestra existencia. Tenemos la capacidad de acceder a estos patrones de vida y cambiarlos, siempre que nos mantengamos fieles al propósito del guión original, es decir, fieles a nuestro rol de vida. Por supuesto, cuando hablo de esto, me refiero también al rol de vida de quienes nos rodean o quienes nos consultan como terapeuta. Algo breve que también me gustaría explicarles es que la meta de la terapia con cristales o gemas es reconstruir las capas de nuestra aura. Una vez alcanzado ese objetivo, el cuerpo, el alma y el espíritu se unifican con la fuente de energía creadora. Nuestra aura se compone de 7 capas superpuestas que envuelven nuestro cuerpo y revelan el carácter propio de cada individuo, la naturaleza de sus emociones, sus aptitudes mentales y su desarrollo espiritual. A través del aura entra la luz blanca en nosotros. Cada uno de los 7 rayos o colores impregna nuestros 7 centros vitales o chakras de la cualidad que le es propia. Este fenómeno se produce en el plano material como en los planos de conciencia superiores, es decir, que el color de la piedra también importa e influye bastante en nuestro propósito. Las piedras también pueden ser catalizadores naturales, ya que son una fuente de energía positiva, permiten el intercambio energético con el ser humano al absorber las energías negativas, transmutarlas y retransmitirlas nuevamente como energía positiva, pudiendo esta misma purificar, direccionar, tonificar y convertir la propia energía vital. Les cuento todo esto para que puedan conocer brevemente a qué nivel trabajan las gemas y por qué me resultó
tan atrapante poder realizar esta combinación, porque esto en realidad es solo el principio de la historia. A través del tiempo, en compañía con los cristales y mi romance con el tarot, comencé a entender que cada arcano tenía características que los unían con una gema y viceversa. Entonces, me encaminé hacia un estudio más profundo y serio acerca de esta combinación. Con toda esta información, fui incorporando las gemas a mis tiradas de tarot y me fui dando cuenta de que los consultantes se iban muy satisfechos simplemente con la energía que esto les transmitía, más allá incluso del mensaje de sanación que tuviera la gema en ese momento para darle. Fui pensando y trabajando, dándome cuenta de que tal vez no era algo tan común contar con uno o varios ejemplares de cada una de las piedras. Entonces hice unas impresiones simples, tipo tarjetas de fotos de cada piedra, y las fui mezclando con los arcanos. Fue en ese punto que me decidí a dar un paso más en esa conjunción y tuve la necesidad de hacer un mazo de tarot que tuviera todo eso con lo que yo estaba trabajando y que también me personificara. Si bien existen ya otros mazos de cartas que tienen a las gemas como protagonistas, estas, las mías, son bastante particulares. En principio, porque su proceso de creación fue intensamente transformador para mí. Además, que pasan por mis manos en todas sus etapas. Creo que son claras, concretas, que se pueden utilizar como oráculos o en su faceta interpretativa desde el arcano que ellas representan. Es una baraja completa de 78 integrantes que en un principio estaba pensada solo con los arcanos mayores para poder utilizarlas como oráculo y lograr así transmitir un mensaje concreto. Como ven, están representados el arcano con el número que le corresponde, la gema, y debajo están las características más destacadas de ambos y un pequeño mensaje que se asocia al poder de dichos elementos. Pero después que las terminé, sentí que faltaba algo para que la tarea estuviera completa y me embarqué en la realización del resto del mazo. Así llegaron los arcanos menores, que están asociados a los 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua, y que fueron creados con el concepto de libertad de usar también los números y su significado simbólico tradicional. A pesar de que he tenido la oportunidad de conocer, estudiar y trabajar con varias y distintas cartas de tarot, amo, por sobre todos, el tarot de Marsella restaurado por Jodorowsky y Camus, tal vez porque fue el primer contacto que tuve con este mundo. Entonces comencé a mirar profundamente los arcanos menores y con su inspiración me fue surgiendo el patrón con el cual debí organizar el resto de las cartas para que mi tarot estuviera completo. Surgió entonces que cada palo de la baraja estuviera representado por el elemento correspondiente, como mencioné hace unos minutos, y a su vez por la gema de ese elemento. La elección fue difícil, ya que hay varias gemas regidas por cada elemento, así que fui siguiendo mi intuición y completando la creación. Paso a mostrarles brevemente las características de las cartas y les voy contando que en principio lo que más me preocupaba era hacer un tarot sencillo, con poca simbología, pero muy profunda, que pueda ser usado por un principiante o por un gran maestro. Quería lograr algo claro y limpio realmente. A pesar de todo, no pude dejar de imprimir algunos símbolos en el diseño para agregarle valor interpretativo, como los colores principales utilizados, que son el azul, que además de simbolizar la paz y la espiritualidad, hacen referencia a la intuición y al pensamiento inconsciente,
que son dos factores claves para la interpretación del tarot. Y asimismo tiene detalles en color blanco que alude a la iluminación, a la verdad y al principio femenino que me representa a mí misma. Por otro lado, la figura animal que luce al dorso en forma de mandala, que en un carácter amplio simboliza los 5 sentidos, las emociones y los deseos, es un oso. Y en particular, la figura del oso sustituye al león en los países nórdicos, símbolo de fuerza y de resurrección. Este animal también fue llamado el abuelo, lo que llevó a conectarme con mi parte ancestral también. Para conocer un poco el aspecto de los arcanos mayores y la forma en que se combinan con las piedras, paso a mostrarles imágenes de cada uno de los 22 y cuál es su correspondencia, su palabra de poder, así como algunas breves características que los unen. Es importante que sepan que esto que les voy a contar a continuación no es estrictamente lo que está impreso en las cartas, en los arcanos mayores más precisamente, que son las características conjugadas y un mensaje que las empodera, sino que estos aspectos son inéditos y fueron estudiados y seleccionados para esta presentación en particular. Seguramente en bibliografía que hay al respecto puedan encontrar muchas de estas características, pero no creo que estén ordenadas de esta manera. Entonces tenemos que el loco comparte características y se complementa con la aventurina, siendo la palabra que los conecta optimismo. Les comento algunos beneficios de su unión, como la creatividad, despeja el camino para una percepción más profunda de uno mismo, avisa del comienzo de una aventura trascendental. El mago, por su parte, comparte características con la amatista y su palabra es voluntad. Algunos de los beneficios de su unión son los efectos de su energía transmutadora sobre el cuerpo y sobre el alma. Nos permite un mayor conocimiento de nosotros mismos. La sacerdotisa comparte características con la calcita y su palabra es sabiduría. Los beneficios de su unión son protección para el hogar, generar paz, sosiego y buena suerte. Estimula el equilibrio químico de la mujer. La emperatriz comparte características con el cuarzo rosa y su palabra es madurez. Los beneficios de su unión son la creación de un puente entre lo consciente y lo inconsciente para que el yo interno pueda aflorar. Amor por uno mismo. El emperador comparte características con el coral rojo y su palabra es vitalidad. Los beneficios de su unión son la autoridad, el poder de las ideas y de la razón, principalmente la predisposición a la acción. El Papa comparte características con la crisolita y su palabra es maestría. Los beneficios de su unión son la concentración, poner en práctica el principio de adaptación y la invitación a lo desconocido. Los enamorados comparte características con la rodocrosita y su palabra es sensibilidad. Los beneficios de su unión son la inspiración, la claridad de las ideas en forma rápida y la ayuda en elecciones cruciales. El carro comparte características con el citrino y su palabra es entusiasmo. Los beneficios de su unión son la energía, el estímulo de la actividad intelectual, el progreso y la conquista. La fuerza comparte características con la amazonita y su palabra es comprensión. Los beneficios de esta unión son la autoexpresión, el equilibrio, la aceptación de etapas de cambio y la protección ante la contaminación energética del entorno. El ermitaño comparte características con el agua marina
y su palabra es confianza. Los beneficios de esta unión son sanación, sensación de paz interior, claridad para meditar nuevos proyectos, prudencia y discreción. La rueda de la fortuna comparte características con la cornalina y su palabra es evolución. Los beneficios de esta unión son la búsqueda del conocimiento, el actuar con decisión, encontrar nuestro lugar en el universo y darnos alegría de vivir. La justicia comparte características con el ojo de tigre y su palabra es equilibrio. Los beneficios de esta unión son el fortalecimiento del carácter, la moderación de gastos innecesarios, favorece la felicidad y ayuda a ver la vida más ligera. El colgado comparte características con el jade y su palabra es receptividad. Los beneficios de esta unión son el altruismo, la sensibilidad, el desarrollo del temperamento artístico y nos acerca a descubrir la infinita belleza de todas las cosas. La muerte comparte características con la malaquita y su palabra es transformación. Los beneficios de esta unión son el cambio fundamental, la activación de energías de nuestro cuerpo, limpiando los chakras y gestionando nuestras emociones. La templanza, por su parte, comparte características con la fluorita y su palabra es armonía. Los beneficios de esta unión son transmutación de la energía sexual, vibración especial con las personas más sensibles y purificación del alma. El diablo comparte características con la obsidiana y su palabra es inseguridad. Los beneficios de esta unión son el magnetismo en general, libera el cautiverio mental, ayuda a salir de estados atormentados y nos brinda capacidad de supervivencia. La torre comparte características con el granate y la palabra es crisis. Los beneficios de esta unión son que estimula el flujo de energía del cuerpo, ayuda a abrir los canales intuitivos, nos da valor y provoca la caída del egoísmo. La estrella comparte características con la jaulita y su palabra es inspiración. Los beneficios de esta unión son las buenas perspectivas en cuanto al amor y la ternura, la felicidad compartida y brillantes expectativas también en cuanto al futuro. La luna comparte características con la piedra de luna y su palabra es intuición. Los beneficios de esta unión son la integración del plano mental con los niveles superiores de la conciencia, aleja pensamientos melancólicos o contradictorios y restablece la fraternidad. El sol comparte características con la piedra de sol y su palabra es expansión. Los beneficios de esta unión son atracción del bienestar en general, activa el centro de integración de la autoestima y potencia los talentos. El juicio comparte características con el cuarzo ahumado y su palabra es curación. Los beneficios de esta unión son la claridad mental, el fortalecimiento de la concentración y la activación de la memoria. El mundo comparte características con el cuarzo cristal y su palabra es plenitud. Los beneficios de esta unión son la fuerza, la limpieza, la renovación, el regreso a la luz y la ayuda para organizar las prioridades. Para comenzar a conocer este mazo en particular, se deben tener en cuenta algunas especificaciones que son generales a la gran mayoría de las lecturas de tarot. Entonces voy a dejar estos tips que ayudarán a esa interpretación en caso de estar comenzando. Sabiendo que se puede seleccionar una tirada donde se trabaje con el mazo completo, es decir, los arcanos mayores y los menores, es importante observar que si salen más cantidad de arcanos mayores, probablemente
quiera decir que el problema o la consulta tiene más importancia de la que se esperaba. Cuando en una tirada general aparecen más de 2 o 3 figuras de la corte, por ejemplo, sugiere que personas del entorno cercano ejercen influencia sobre el consultante. En el caso de que un palo aparezca destacado en la tirada, muestra un énfasis en la materia relacionada con ese palo o esa piedra en este caso. Si en una tirada en general aparecen 4 ases juntos, podría indicar tiempos de momentánea gran energía y nuevos comienzos en varios aspectos de la vida. Los arcanos menores en este mazo están compuestos por la representación de 3 elementos fundamentales: un palo, un elemento y una piedra. Cuando se conjugan las energías y las vibraciones de estos 3 elementos, obtenemos las siguientes características que se asocian también al momento de la interpretación con el número de la carta, ¿verdad? Bueno, entonces por un lado tenemos el basto, el fuego y el granate. Estos 3 elementos representan la energía, la creatividad, la pasión y el espíritu. Se asocian a nuestra fuerza de vida y proyectos de expresión personal como carreras o trabajos. Denota valor, voluntad y seguridad en uno mismo, perseverancia y determinación. Después tenemos la espada, que se conjuga con el aire y con la amatista. Estos 3 elementos representan la mente, el intelecto, la comunicación y el conflicto. Aluden a liberación de bloqueos mentales y a transmutación de pensamientos negativos en positivos. Se asocia con la originalidad, sugiere libertad y desapego, conocimiento profundo del yo, capacidad de análisis y de abstracción. También tenemos que la copa se puede combinar con el agua y con la piedra de luna. Bien, estos 3 elementos representan las emociones, las relaciones, el amor y la intuición. Se asocian con la conciencia y la inconsciencia, ambas fuerzas que actúan en la vida de los seres humanos. También están relacionadas con las actividades físicas y la compasión. Indican equilibrio y armonía de situaciones y emociones descontroladas, capacidades místicas en el manejo de las energías. Y por último tenemos al oro, la tierra y el ojo de tigre. Estos 3 elementos representan la materialidad y el bienestar físico. Asimismo, hacen referencia al lado práctico, estable, seguro y estructurado de la naturaleza humana. Se refieren a detalles concretos y resultados tangibles, dándole prioridad a las sensaciones, al confort y al placer. Nos conectan con la fuerza interior y la longevidad. A su vez, refuerzan nuestra autoestima. Les sigo mostrando entonces y contándoles, por ejemplo, que las figuras de la corte son 4 de cada palo, elemento o piedra. En este caso, llevan la denominación habitual de sota, caballero, reina y rey. Están representadas por sombreros y coronas que se asocian a las ideas, al pensamiento, al conocimiento, así como representan los logros y las relaciones y posiciones de poder. Es importante mencionar que independientemente del nombre o dibujo elegido para representarlos, hacen referencia también a personas, actitudes o experiencias. Y mientras que el elemento alude al tipo de persona, la figura puede hablar de la edad de la misma. Como para tener una idea de las tiradas básicas que podemos hacer con este mazo, les muestro unos ejemplos que son las más sencillas y generalmente las más utilizadas. Tenemos en primer lugar 3 arcanos mayores, en la tirada de los 3 arcanos mayores. Entonces se toma únicamente los arcanos mayores y se barajan.
Se le ofrece al consultante de manera que elija solo 3 y se disponen en la tirada de la forma habitual que cada tarotista utilice. Se pueden interpretar como en el dibujo, por ejemplo, siendo el número 1 el aquí y el ahora, el número 2 el camino que nos trajo al momento presente o el problema, y el número 3 corresponde al desenlace o la solución del problema. Esta tirada es bastante concreta y podría ser utilizada para obtener una guía rápida de algún aspecto más bien predictivo. Después tenemos la tirada de un arcano mayor y 3 arcanos menores. Se separan los arcanos mayores de los arcanos menores, se barajan las 22 cartas y se le ofrece al consultante que elija una. Esta será puesta en la parte superior a modo de consejo. Luego se eligen 3 cartas de entre los arcanos menores y se disponen debajo de la anterior seleccionada como se muestra en el diagrama. A partir de eso, se interpretan de acuerdo a las pautas de cada tarotista. Esta tirada tiene un perfil más evolutivo o psicológico, ya que partimos de un consejo principal y desde ese punto se conjugan los otros arcanos. De cualquier manera, se puede hacer la tirada con el esquema que cada uno prefiera. Eso es muy diverso y personal. Mi tirada favorita, por ejemplo, es la del árbol de la vida, pero eso ya es una disertación aparte, porque sería bastante extenso explicar. Pero bueno, se las muestro brevemente para que tengan una idea de lo que estoy hablando y de los principales aspectos que podemos identificar en esta tirada. La primera tríada habla del intelecto y de nuestros aspectos femenino y masculino. La segunda tríada habla de nuestros afectos y aspectos sentimentales. La tercera tríada habla de nuestros logros. Y la 10ª carta, que está sola, ilustra nuestra situación actual. Esta tirada es totalmente terapéutica y sin dudas toca aspectos de la personalidad y nos compromete con nosotros mismos y nuestro yo interior. Queda entonces hablar un poquito sobre la otra cara del trabajo con gemas, y es que para utilizarlas de forma física, en caso de que tengamos algunas, es aconsejable realizar un proceso previo a su uso que generalmente consta de 3 pasos, que son la limpieza, la armonización y la carga de las gemas. Aclaro también que las cartas se pueden limpiar, cargar y armonizar. Podemos utilizar varias formas de limpieza. Cada uno tiene más o menos seleccionada siempre la que más le guste o la manera que le resulte más efectiva para limpiar sus herramientas de trabajo. Una manera sencilla y eficaz de limpiar una gema es dejarla debajo de un chorro de agua corriente durante 2 o 3 minutos. Con eso, desprogramaremos las piedras de cargas negativas. Luego, la dejaremos al sol para energizarla con rayos solares o a la luz de la luna, dependiendo del tipo de piedra o el uso que le vayamos a dar. Hay quienes las entierran para que se carguen con la energía de ese elemento, pero debemos tener en cuenta que preferentemente se hace este procedimiento con piedras que son afines, como el ojo de tigre o la esmeralda, por ejemplo. Lo mismo se puede hacer con las cartas, pero en lugar de agua se puede utilizar fuego, pasándolas cerca de una llama sin que lleguen a quemarse o sahumándolas con palo santo o sándalo, que son los que yo más utilizo. También podemos aplicarles a las cartas un baño de sonido con una campana, con un cuenco o con cualquier instrumento con la vibración adecuada a nosotros. Programar una piedra es potenciarla para que actúe como amplificador de energía, y esto sucede con todas las herramientas sagradas. Para programarlas con nuestra propia energía, lo mejor es tomarla en nuestras manos y visualizar toda nuestra energía e intención
siendo depositadas en la piedra mediante un haz de luz. Inhalamos luz profundamente 2 o 3 veces con nuestra respiración y al exhalar luz llenamos la piedra con ella. Es esta una experiencia única y que todos deberíamos poder hacer al menos una vez. Dependiendo del uso que se le dé, es la frecuencia con la que debemos practicar esta operación. Pero cuantas más veces lo hagamos, va a ser más poderoso el resultado. También se pueden limpiar y armonizar en alguna corriente de agua, como un arroyo, una cascada, incluso en el mar si tenemos conocimiento previo y sabemos que nuestra gema no es blanda y puede llegar a corroerse u opacarse en contacto con el mar. He escuchado muchas veces también que realizan limpiezas de las gemas con sal, pero en realidad no es lo ideal, ni con sal de mesa ni tampoco con sal marina, salvo conocimiento previo, porque pueden darse reacciones químicas que cambien la estructura de nuestra piedra. Me gustaría hablarles también un poquito de los beneficios generales de las terapias con piedras, que son realmente un campo muy amplio. Si bien hay lineamientos comunes, podría decirse que hay infinidad de terapias que, según el problema en particular, ayudan a corregir alteraciones del organismo, restauran y equilibran la energía, eliminan las cargas emocionales, limpiando y desintoxicando, neutralizan los errores en la corriente electromagnética que causan las enfermedades, ayudan a eliminar tensiones, ansiedad, depresión y estrés, y principalmente ayuda a que cada uno tome conciencia del cuerpo a través de la mente y de nuestro yo más íntimo, logrando así una curación desde adentro hacia afuera, una curación integral y total. Otro de los usos prácticos y súper sencillos de las gemas, que siempre me preguntan, es el agua de gemas, o también llamado elixir de gemas, que se puede realizar en unos pocos pasos y con las precauciones correspondientes. Se puede beber o utilizarla de forma tópica, como para lavados o baños. En primer lugar, se debe elegir una piedra que estemos seguros que no es tóxica y que no va a sufrir cambios en su composición al meterla en agua. Las piedras más seguras para este tipo de procedimientos son los cuarzos. Para prepararla vamos a necesitar una gema perfectamente limpia y puede estar energizada por nosotros también, un recipiente de vidrio y agua potable o destilada. Colocamos el cristal en el recipiente con agua, lo tapamos y lo dejamos durante 12 horas expuesto a la luz solar o lunar, dependiendo de la energía que le queramos dar. Se recomienda beberla durante 3 semanas diariamente para comenzar a percibir sus efectos, y en caso de querer se puede acompañar con una meditación, oración o pedido. Cada vez que se vacíe el recipiente debemos repetir la misma operación. Para terminar y redondear un poco este tema del que podría estar varias horas hablando, quisiera comentarles que al formar las gemas parte de la magia de la tierra, se pueden hacer amuletos con ellas, por ejemplo, para equilibrarnos, protegernos o potenciarnos, consagrando la piedra para la necesidad que creamos conveniente. Las trabajaremos afines a su vibración y a un conocimiento ancestral que se ha transmitido a lo largo de los años y que está en nuestro interior más profundo. Cualquier piedra es representante de su elemento y tiene la fuerza y la energía del lugar donde se ha formado. Su historia impregna su esencia, y eso es lo maravilloso. Se puede hacer también una operación mágica a la que llaman siembra de cristales, que tiene un propósito y alcance
mayor a uno mismo, y es irradiar a la tierra esa hermosa energía de amor incondicional, paz y justicia que nos brindan las gemas. Como reflexión, solo me gustaría decirles que se entreguen a la belleza de las gemas y que su verdadero valor está en el uso que les sea dado, en el fin espiritual. Toda gema, toda joya y todo hombre que entran en la manifestación terrenal cruzan el velo de la ilusión temporal con propósitos de entendimiento y no para gratificación personal, sino para el tipo más importante de realización. Que todos los que buscan sigan su camino hacia la verdad, el amor y la luz, pues todo el que trabaja y sirve es necesario para ayudar al resto de los hermanos de la humanidad a descubrir los principios de la verdad. Muchísimas gracias por su atención, por ser y por estar en este lugar sincronizados conmigo y esparciendo la energía del tarot por todos los rincones del mundo, sin prejuicios, que es lo más importante. Un gran y apretado abrazo.